Buenas tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, 30 de enero de 2025, da inicio a la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, los secretarios de Estudio y Cuenta de Funciones de Magistrados, Víctor Nicolás Juárez Aguilar y Gerardo Muñoz Rodríguez. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de Estudio y Cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Perdón, secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero es un proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 121-2024 que propone el secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. El segundo, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 140-2024 que propone el secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El tercero es el proyecto de admisión con medidas cautelares del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS2-2025 que propone el secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. El cuarto es el proyecto de resolución de los juicios de revisión con números de expedientes TSLP-RR1-2025 y TSLP-RR03-2025 que propone el secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. El quinto, proyecto de acuerdo plenario en cumplimiento a la ejecutoría de Sala Monterrey derivada del expediente SMJE 303-2024 y SMJE 304-2024 derivados del expediente TSLP-JS 94-2024 del índice de este tribunal que propone el secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. El sexto, proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 3-2025 que propone usted, magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. El séptimo de los asuntos es el proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 4-2025 que propone el secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. El octavo y final de los asuntos, el proyecto de admisión con medidas cautelares del rectifico. Proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR02-2025 que propone el secretario de Estudio y Cuenta de Funciones, magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. En la cuenta, magistrada presidente, magistrados. Gracias. A nuestra consideración, la lista de asuntos, magistrados, si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias. Secretario, por favor, a constar el resultado de la votación. Claro que sí, magistrada. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al proyecto de acuerdo del juicio ciudadano con número de expediente TSLP-JS 121-2024. Está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Se dará cuenta por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidenta. Se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 121-2024 listado para esta sesión. En el proyecto se propone declarar cumplido el acuerdo pleno de reencauzamiento dictado en el presente juicio el 5 de diciembre de 2024, porque consta en autos que la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN el 10 de diciembre de 2024 admitió trámite al medio de impugnación reencauzado, lo resolvió el 7 de enero de 2025 y notificó esta resolución a los actores el día siguiente, formándose así la pretensión de los promoventes en el presente juicio, así como lo ordenado por este tribunal en la sentencia. Es la cuenta. Gracias. A nuestra consideración, magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No, presidente. Gracias. Secretario General de Acuerdos, tome la votación respectiva. Claro que sí, presidente, con su autorización tomo la votación. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario de Funciones de Magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario de Funciones de Magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura a los puntos de acuerdo.
Claro que sí, los puntos de acuerdo propuestos son los siguientes. Primero, se declara cumplido el acuerdo plenario de reencauzamiento en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tercero, notifíquese. Es la cuarta. Gracias, secretario. Magistrados, a nuestra consideración los puntos de acuerdo. ¿Alguna intervención? No. Gracias. Por favor, secretario, proceda al engroso. Pasamos al segundo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JS 140-2024. Está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Buenas tardes. De no existir inconvenientes, se dará cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria. Buenas tardes, señora magistrada presidente y señores magistrados. Con su autorización doy cuenta del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente TSLP, /JS, /104, promovido por la ciudadana Irene Margarita Hernández Fiscal. La ponencia instructora propone el sobreseimiento del presente juicio toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 78 de la Ley de Justicia, el cual claramente precisa que el juicio ciudadano será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para ejercer su derecho político electoral presuntamente violado. En tales circunstancias, este Tribunal Electoral considera que formalmente la autoridad competente para conocer el presente juicio de la ciudadanía es la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, dado que es improcedente y debe reencauzarse a esta porque la actora no agotó la instancia previa. Al respecto, con el objeto de garantizar plenamente el derecho de acceso a la justicia partidista y a fin de evitar la posible afectación de los derechos de la parte actora o de la militancia, este órgano jurisdiccional considera que la aludida Comisión de Justicia deberá resolver a la mayor brevedad, en el ámbito de sus atribuciones, garantizando en todo momento la imparcialidad de sus actuaciones y los derechos de la militancia, frente a cualquier posible afectación a su derecho de presentar medios de defensa internos, consultar los estrados o cualquier otra limitación injustificada a los derechos procesales o sustantivos de la parte actora. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. De no ser el caso, por favor, secretario general de acuerdos, tome la votación respectiva. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TSLP/JS /140/2024. Segundo, se desecha y se reencausa la demanda interpuesta por la actora de la Comisión Nacional de Justicia del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que tenga a bien decidir con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda conforme a lo esgrimido en el considerando 2 de la presente resolución. Tercero, notifíquese en forma personal a la recurrente en los domicilios proporcionados y autorizados en autos y mediante oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a las autoridades responsables. Cuarto, dese cumplimiento con lo ordenado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es la cuenta, señores magistrados, señora magistrada presidenta. Gracias. A nuestra consideración los puntos resolutivos, magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias. En ese caso, se le pide por favor a la secretaria de Estudio y Cuenta proceder al engrose. Continuamos con el análisis del tercero de los asuntos relativo al proyecto de admisión con medidas cautelares del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 02-2025. También está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. En esta ocasión daremos cuenta por conducto del secretario Enrique David C. Álvarez Jiménez. Adelante, secretario. Buenas tardes, señora magistrada presidenta y señores secretarios de Estudio y Cuenta en funciones de magistrados. Con su autorización doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario a dictarse en el juicio ciudadano TSLP/JDC/02/2025, promovido por el ciudadano Héctor Mendizábal Pérez. En el proyecto que se pone a su consideración se propone admitir a trámite el juicio ciudadano por considerarse que se surten los presupuestos de admisión establecidos en la Ley de Justicia Electoral del Estado. Además de lo anterior, se propone considerar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el actor, ello atendiendo a que, como se establece en el proyecto de acuerdo, resulta incompatible con la materia electoral, atento a que conforme al artículo 9 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, no existe suspensión del procedimiento,
por lo que, de adoptar las medidas consistentes en evitar el desempeño del cargo de los directivos locales del PAN, se conculcaría la norma antes señalada, así como también se obstaculizaría el despacho de los asuntos al interior del partido. Se hace notar al Pleno que el proyecto de acuerdo no contiene puntos de acuerdo resolutivos. Es cuenta. Gracias a nuestra consideración, señores magistrados. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No. Gracias. Secretario General de Acuerdos. Sí, me da. Discúlpame. Adelante, por favor, magistrado. Nada más para aclarar, como se expone en el proyecto, efectivamente se está proponiendo la admisión del expediente y el pronunciamiento por parte del Pleno con relación a las medidas cautelares, las cuales, por los motivos que se exponen en el proyecto, están siendo negadas. Gracias por la precisión. Señor magistrado, ¿alguna otra intervención? No, ninguna. Gracias, secretario general de Acuerdos. Por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al engrose, por favor. Proseguimos con el análisis del cuarto de los asuntos relativo al proyecto de resolución de los recursos de revisión con números de expedientes TSLP RR01-2025 y TSLP RR03-2025. Está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Se dará cuenta de este proyecto por conducto de la maestra María de los Ángeles González Castillo. Adelante, secretaria. Con su autorización, magistrada presidenta, secretarios de Estudio y Cuenta en funciones de magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución de los recursos de revisión 1 y 3, ambos de la presente anualidad, promovidos por Alejandro Ramírez Rodríguez en su carácter de representante del Partido Verde Ecologista y Alberto Rojo Zabaleta en su carácter de representante del PRI. Ambos en contra de la resolución emitida por el CEPAC de fecha 15 de enero de los corrientes dentro de los recursos de revocación 7, 8 y 9, todos del 2024. Misma que confirmaron la procedencia de la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional Revolución Democrática como partido político local. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone en primer lugar decretar la acumulación de los recursos de revisión intentados por los actores, ya que de la lectura de los escritos de demanda se desprende que existe identidad en la autoridad responsable y el acto impugnado. Ahora bien, en un segundo lugar, se propone desechar de plano las demandas promovidas por los actores porque se considera que con independencia de que se actualice alguna otra causal de improcedencia, los recursos quedaron sin materia al existir un cambio de situación jurídica debido a lo siguiente. Como se detalla en el proyecto que se pone a su consideración, se advierte que la pretensión de los actores en los recursos de revisión es que se revoque la resolución del CEPAC de fecha 15 de enero con el objeto de que se declare la improcedencia de la solicitud de registro del otrora Partido Político Nacional PRD como partido político local. Al respecto, resulta ser un hecho notorio para este órgano que ya existe un pronunciamiento en relación con la pretensión principal de los recurrentes, toda vez que mediante el recurso de revisión 42/2024 de este tribunal ya fue materia de estudio la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 95, párrafo 5 de la Ley de Partidos, y entre otros aspectos, respecto a la solicitud de registro en cuestión. De lo anterior, esta autoridad determinó revocar el acuerdo del CEPAC por medio del cual se le otorgó el registro al partido político PRD como partido local. Es decir, se nulificó el acuerdo que dio origen a la controversia de los recursos de revocación 7, 8 y 9, ambos del 2024, alcanzando así los promoventes su pretensión principal en el presente recurso de revisión, que es dejar sin efectos la determinación por la cual se otorgó el mencionado registro. De ahí que la controversia sobre la que pretendían se emitiera un análisis quedó sin materia. En ese sentido, este tribunal ya se pronunció respecto a la legalidad de los actos materia de la controversia y no es viable una nueva revisión de actos que ya fueron materia de examen por este órgano. Además que a ningún fin práctico conduciría el estudio de la determinación del CEPAC de fecha 15 de enero de los corrientes cuando el acto de inicio ya fue privado de efectos legales. Es cuenta. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? Gracias, secretario general de Acuerdos. Por favor, tome la votación respectiva.
Con su autorización, magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Doy cuenta con su autorización de los puntos resolutivos. Primero, se declara la acumulación del recurso de revisión 3, diagonal 2025, al expediente relativo al recurso de revisión 1, diagonal 2025. Segundo, se desecha de plano las demandas, notifíquese personalmente a los actores y por oficio la autoridad responsable y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. En nuestra consideración, los puntos resolutivos. Magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al engrose. Continuamos con el análisis del quinto de los asuntos relativo al proyecto de resolución en cumplimiento a la ejecutoria de Sala Monterrey en el expediente SMJE 303-2024 y SMJE 304-2024, derivado del expediente TSLP-JS 94-2024. También está a cargo de la ponencia del magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. Presidenta, en esta oportunidad se dará cuenta del proyecto por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidenta, se da cuenta con el acuerdo del proyecto de acuerdo plenario de juicio ciudadano 94, diagonal 2024, listado para esta sesión. En el presente asunto, este tribunal local, por sentencia de 23 de agosto de 2024, ordenó al Congreso local culminar en un plazo de 3 meses el proceso de dictaminación de la iniciativa de turno 3763 que presentaron las actoras el 01 de junio de 2023. Para la reforma de diversos artículos del Código Penal del Estado, así como una adición a 2 artículos de la Ley de Salud del Estado, con el objeto de establecer la interpretación legal del embarazo. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2024, se había declarado cumplida dicha sentencia debido a que el Congreso aprobó el decreto de reforma a los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de noviembre de 2024. Sin embargo, dicha determinación fue revocada por la Sala Regional Monterrey en el juicio de la ciudadanía SM-JE-303-24 y su acumulado, y se vinculó a esta autoridad jurisdiccional local para emitir una nueva determinación bajo los lineamientos establecidos en la ejecutoria federal. En virtud del anterior, en cumplimiento al ordenado por la Sala Regional, en el proyecto de resolución se propone declarar parcialmente cumplida la sentencia de fecha de 23 de agosto de 2024, porque aun cuando el Congreso local, a propuesta de la Comisión de Justicia, aprobó con algunas modificaciones la reforma de los artículos 148, 149 y 150 del Código Penal del Estado, lo cierto es que al día de hoy no existe constancia de que la diversa Comisión de Salud y de Asistencia Social haya emitido el dictamen legislativo respectivo en relación con la iniciativa referente adicional a los artículos 58 bis y 58 ter de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, lo cual también forma parte del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio. En las relatadas consideraciones, lo procedente es tener el Congreso por cumpliendo de manera parcial la sentencia de 23 de agosto del 24 y en consecuencia se propone requerirlo para que culmine totalmente el proceso de dictaminación en iniciativa de turno 3763 en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación. Concretamente, para que obligue a la Comisión de Salud y Asistencia Social a emitir un dictamen respectivo en relación a la iniciativa referente adicional a los artículos 58 bis y 58 ter de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí y proponga al Pleno de ese órgano legislativo lo que en derecho corresponda, informando a los conducentes de 4 horas siguientes a que ello ocurra. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, señores magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. No, presidente. Gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Espero que sí, con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, se declara el cumplimiento parcial de la sentencia de fecha 23 de agosto de 2024. Segundo, se requiere el Congreso local por el cumplimiento total de la referida sentencia en los términos indicados en el capítulo de efectos del presente acuerdo. Tercero, se informa a la Sala Regional el dictado del presente acuerdo en cumplimiento del ordenado dentro de la ejecutoria que SM-JE-303-2024 y SM-JE-304-2024 acumulados. Cuarto, notifíquese. Es la cuenta. Gracias, secretario. En nuestra consideración, los puntos de acuerdo, magistrados, ¿alguien desea hacer uso de la voz? No. Ninguno. Gracias, secretario. Por favor, proceda al engrose.
Continuamos con el análisis del sexto de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 03-2025. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz a la secretaria San Juana Jaramillo Jante. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, magistrada presidenta, secretarios de Estudio y Cuenta en funciones de magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar la cuenta del juicio TSLP JDC 03-2025, promovido por Luis Miguel Pérez Argüelles. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar improcedente y desechar de plano la demanda. Con independencia de la existencia de alguna otra causa de improcedencia, este Tribunal Electoral considera que este juicio debe desecharse al actualizarse una causal de improcedencia. El artículo 15, fracción segunda de la Ley de Justicia Electoral establece que los medios de impugnación serán improcedentes cuando no contengan nombre y firma autógrafa de quien los promueve. En el presente caso, la demanda carece de firma autógrafa. Por ende, no existe certeza sobre la voluntad del impugnante para controvertir un acto de autoridad. Por consiguiente, debe desecharse de plano la demanda. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Está a nuestra consideración, señores magistrados. ¿Alguien desea intervenir? No. No, presidente. Gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Claro que sí, presidente, toma la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, por lo expuesto fundado se resuelve. Único, es improcedente el juicio, se desecha de plano la demanda. Notifíquese en términos de ley. Son los puntos resolutivos. Gracias. ¿Alguna intervención, señores magistrados? Ninguna. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al ingreso. Continuamos con el análisis del séptimo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del juicio ciudadano con número de expediente TSLP JDC 04-2025. También está a cargo de la ponencia el secretario de Estudio y Cuenta en Funciones, Gerardo Muñoz Rodríguez, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada presidenta. Nuevamente se dará cuenta de este asunto por conducto del maestro Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, presidenta, se da cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 04-2025 listado para esta sesión. En el presente asunto se controvierte la convocatoria pública y abierta emitida por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado a los profesionales del derecho que desean participar en el proceso de evaluación y selección de las personas que serán postuladas por el Poder Judicial del Estado a fin de contender en la elección extraordinaria de 2025. Concretamente, se cuestiona la regularidad constitucional y legal de las bases quinta, inciso 9 y sexta, inciso 3 de la convocatoria impugnada, por las que se establece que son inelegibles las personas que se encuentran participando en el proceso de elección de personas juzgadas del Poder Judicial de la Federación, convocado por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo a nivel federal. En el proyecto se propone inaplicar al caso concreto la referida restricción, debido a que esta no se encuentra prevista ni en la Constitución local, ni tampoco en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, y conforme a lo dispuesto en los artículos 35, fracción segunda de la Constitución Federal, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 23 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo una ley y no cualquier otra norma puede establecer las calidades, condiciones, requisitos y restricciones para regular el ejercicio de los derechos y oportunidades de naturaleza político-electoral. En ese sentido, la convocatoria impugnada constituye un acto materialmente administrativo cuya validez está sujeta a los principios de subordinación jerárquica y reserva de ley, porque el Comité Evaluador del Poder Legislativo no es un órgano con atribuciones legislativas, sino más bien un órgano técnico temporal de naturaleza administrativa creado ex profeso para la revisión y evaluación de los perfiles de los aspirantes y la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la Constitución y en la ley. Por tanto, la creación de un requisito adicional de elegibilidad en la convocatoria, como el impugnado en el presente caso, escapa a la facultad reglamentaria del Comité de Evaluación y por ende deben aplicarse por constituir una violación al principio de legalidad que rige la materia. Sin que sea obstáculo para concluir lo anterior, lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el sentido de que ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral y tampoco podrá ser candidato para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro en los estados de los, o municipios del Distrito Federal. Ello porque, como se razona en el proyecto, la provisión de un registro simultáneo no es un requisito de elegibilidad, en tanto que no atañe a cualidades inherentes a la persona, por lo que fue incorrecto que el Comité de Evaluación considerara lo contrario en la redacción de las bases controvertidas. En todo caso, tal previsión solo dispone una condicionante para que una persona pueda obtener y conservar su registro como candidato.
y conforme a las reglas que rigen el procedimiento electivo en estudio, en la etapa de convocatoria y postulación, tal situación solo ocurrirá en la subetapa de integración de la lista final de duplas que habrá de enviar dicho comité al CEPAC para su registro. En mérito del anterior, para restituir al actor en el goce de sus derechos político-electorales vulnerados, se propone, primero, inaplicar el caso concreto las porciones normativas de las bases quinta, inciso 9 y sexta, inciso 3 de la convocatoria impugnada relativas a exigir como requisito de elegibilidad el no encontrarse participando en el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, convocado por el Poder Ejecutivo, Judicial o Legislativo a nivel federal. Esto porque tal restricción no se encuentra prevista en la Constitución local ni en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Asimismo, se propone vincular al Comité de Evaluación del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí para que en el proceso de elección extraordinaria 2025 en curso no exija al actor Sergio Iván García Vadillo la carta bajo protesta de decir verdad en la que haga constar que no se encuentra participando en el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación convocado por los poderes legislativo, judicial o legislativo federales. Y, en su caso, no considere tal supuesto como una causa de no elegibilidad de este. Lo anterior sin perjuicio de la obligación del Comité de Evaluación de verificar la restricción prevista en el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales al momento de conformar la lista final de dupla prevista en la base 12ª de la convocatoria impugnada para efectos del registro de las candidaturas de las personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado ante el CEPAC. Es la cuenta. Gracias, secretario. Está en nuestra consideración, magistrados. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No, maestra. No, Presidenta. Gracias, secretario general de acuerdos. Por favor, tome la votación. Con su autorización, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, por favor, la lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se inaplica el caso concreto de las porciones normativas de las bases quinta, inciso 9 y sexta, inciso 3 de la convocatoria impugnada relativas a exigir como requisito de elegibilidad el no encontrarse participando en el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, convocado por los poderes ejecutivo, judicial y legislativo a nivel federal. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando cuarto y para efectos precisados en el considerando quinto de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos tercero, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la versión pública de esta sentencia quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa sexta de la presente resolución. Quinto, notifíquese. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No, maestra, gracias. No, Presidenta. Gracias. Secretario, por favor, proceda a la lectura. Finalizamos con el análisis del octavo de los asuntos relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión con número de expediente TSLP RR 02-2025. Está a cargo de la ponencia del secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez. Adelante, secretaria. Señora magistrada presidenta, señores magistrados, con su venia procedo a dar cuenta del recurso de revisión interpuesto por el ciudadano Iván Carlos Agúndez Tinajero. Este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí considera que, con independencia de que pudiera actualizarse alguna otra causal de improcedencia, se debe desechar de plano la demanda interpuesta por el ciudadano Iván Carlos Agúndez Tinajero, porque se actualiza un cambio de situación jurídica que deja sin materia el objeto de controversia. Ello en razón de que existe un pronunciamiento de este tribunal de fecha 23 de enero de 2025 relativo a la revocación del acuerdo CG, diagonal 2024, diagonal 352, emitido por el Consejo General del CEPAC. Toda vez que en la sentencia dictada por el Pleno dentro del juicio de revisión TSLP, diagonal RR, diagonal 42, diagonal 2024, resolvió revocar el citado acuerdo por el cual el CEPAC declaraba procedente registro como partido local al Partido de la Revolución Democrática. Por tanto, al cambiar la situación jurídica de dicho partido, es que se torna improcedente la causa de pedir de la parte actora. Es la cuenta, señora magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Está a nuestra consideración, señores magistrados, si alguien desea intervenir. Sin intervención, Presidenta. Sin intervenciones, presidenta, gracias. Gracias. Secretario General de Acuerdos, por favor, tome la votación. Claro que sí, Presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor.
Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar. A favor. Gracias. Secretario en funciones de magistrado, Gerardo Muñoz Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer el presente juicio de revisión TSLP/RR/02/2025. Segundo, se desecha de plano la demanda. Tercero, notifíquese en forma personal al recurrente en el domicilio proporcionado en su escrito inicial y mediante oficio adjuntando copias certificada de la presente resolución a la autoridad responsable. Cuarto, dese cumplimiento con lo ordenado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Quinto, en su oportunidad, archívese el asunto como legal y definitivamente concluido. Es cuenta. Gracias, secretaria. En nuestra consideración, los puntos resolutivos, señores magistrados, si alguien desea intervenir. De mi parte no, magistrado, gracias. Gracias, secretaria. Por favor, proceda al ingreso. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias, secretario. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13:05 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes.